Pantalla para poder empezar con el mensaje. Quiero primeramente darle las gracias a ustedes por darme el privilegio de estar nuevamente hablando de la hermosa palabra de Dios. Lo que vamos a ver en esta ocasión es una cita que creo que es de mucha edificación. Primeramente lo ha sido para mí y creo que será una edificación para todos nosotros. Y aunque al momento de empezar a contextualizar lo que es el mensaje de hoy, veamos cosas que quizás no apliquen para nosotros, nuestro núcleo familiar más directo, pensemos en nuestras familias, nuestros amigos, que muy probablemente están pasando este tipo de situaciones, que tengamos este mensaje y que podamos promulgar este mensaje a ellos también. Entonces, dicho eso, quiero primeramente que oremos a Dios, para que sea Dios hablando hacia nosotros, y luego comparto pantalla. Oremos. Dios Todopoderoso, amantísimo Padre, bendito y poderoso Dios, venimos ante tu presencia para darte gracias, porque en este hermoso día, tu día, Padre Celestial, el día que ha sido santificado para glorificarte y adorarte, estamos acá presentes, dándote las gracias, dándote nuestro amor, dándote todo lo que te mereces, Padre Celestial. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre misericordioso. Dios Todopoderoso, venimos también pidiéndote por este mensaje que venimos y traemos, que es de tu misma palabra hacia nuestros corazones. Que seas tú, Padre Celestial, hablando a cada uno de nosotros, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, para que este mensaje quede adentro de nosotros y que podamos ser voz, que podamos ser luz en tinieblas, Padre Celestial, allá afuera. Dios Todopoderoso, te pedimos que siempre, siempre podamos aprender más de tu palabra y que podamos llevarla a los demás. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias por todo. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a compartir. Ok. Bueno, ahora vamos a ver, como les comenté anteriormente, una cita bíblica o un pasaje en el que vemos el sufrimiento, los padecimientos que pasaban los primeros cristianos, y porque hice la introducción al inicio sobre la importancia de darle un repaso, un refrescamiento a este tipo de situaciones, porque creo yo, y más adelante, son situaciones que los cristianos de hoy también estamos experimentando, y lo hermoso de la palabra de Dios es que el mensaje, siendo contemporáneo, nos alimenta para poder abordar las situaciones del día a día desde la mirada que Dios quiere que veamos, las situaciones que nos complican, que nos dificultan, que son desafíos del día a día para nosotros. El mensaje de esta mañana se llama Siguiendo las pisadas del Maestro. Y creo que con solamente el título ustedes ya saben a qué libro me voy, qué cita bíblica, porque es una cita bíblica muy conocida. Pero quiero que en este momento podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para darle una mirada muy detallada a lo que viene, el qué se refiere cuando dice siguiendo las pisadas del maestro. Quiero entonces que me acompañen a nuestro, está en el primera de Pedro, el mensaje, sin embargo, tengo grabado, así que pueden mirar al 23. Nuestro pecado se en su boca. Si ustedes se fijan en el cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En el versículo 21, marqué con distinto color la palabra
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es el mensaje, el de seguir las pisadas del Maestro. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es el contexto sobre ese versículo que alimenta el versículo 22 y el versículo 23 que estaba pasando la iglesia en ese momento? Y cómo eso lo podemos aplicar a la actualidad. Entonces, quiero que pensemos en que estamos hablando de Primera de Pedro, es la primera carta que en específico, que son primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y quiero que pensemos entonces por qué o qué llevó a Pedro a decir esto en el capítulo 2, versículos del 21 al 23, a estos miembros de la iglesia de Cristo en ese tiempo. Primero, entonces veamos que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que el mensaje iba dirigido a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Uno puede decir que claramente sabemos que son expatriados y puede ser que estemos hablando, como lo vemos en la siguiente imagen, de personas que han tenido que salir fuera de su patria por complicaciones en sus países, por dificultades, por desafíos que los han llevado a soltar las raíces de donde nacieron y a migrar a otra patria. Peregrinos y extranjeros, dice. También lo vemos en 1 de Pedro 6 y 7, lo vemos en 4:12 y en 5:10, que estos hermanos expatriados están pasando por diversas pruebas. Acompáñenme al mismo capítulo 1 de 1 de Pedro, más abajo en el versículo 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estamos hablando de que las pruebas, las diversas pruebas que están pasando los hermanos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron expatriados fuera de su patria, están asociadas a temas que tienen que ver en particular con su fe. Con su fe, porque vemos en el versículo 7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Todas las situaciones que están teniendo dificultades los hermanos de la primera iglesia están directamente relacionadas a su fe. Lo que puede llegar a tocar de esos cristianos y hacerlos débiles es en su fe. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente, porque es lo que vamos a ver más adelante sobre cómo podemos aplicar esto hacia nuestra vida. Vemos entonces que también en el contexto inmediato, en 1 de Pedro 5:13, estamos hablando de la Babilonia, que muy probablemente, o es casi seguro que se refiere a Roma. Y desde la mirada contextual histórica, puede darse o puede inferirse que este libro fue escrito a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, muy probablemente durante el reinado del emperador Nerón. Entonces, acá quiero, antes de empezar a hablar sobre el emperador Nerón, quiero que recordemos, estos hermanos son expatriados, tuvieron que salir de su patria, o, porque también hay otros comentaristas que mencionan esto, estos expatriados son personas que nacieron en sus naciones, pero debido a su manera de vivir como cristianos, ya no se sienten cómodos en su contexto actual. ¿Por qué? Porque yo soy el lunar en mi familia, el lunar en mi sociedad. Yo no me comporto como se comporta el resto de personas. Yo me siento como que no pertenezco a este núcleo familiar, a esta sociedad. Todos me ven mal, todos me critican. ¿Por qué? Soy cristiano. Ese contexto también quiero que lo llevemos. Entonces, ahora sí, al hablar sobre el emperador Nerón. Cuando estuvo el emperador Nerón, y lo podemos ver en los libros históricos, vemos que el emperador Nerón tuvo que
hizo cosas que no le gustaron al pueblo. Y en ese contexto, y como lo dicen los historiadores, Nerón tomó como chivo expiatorio a los cristianos, porque ya en ese momento los cristianos eran criticados, habían rumores, eran no queridos, eran tildados de malhechores. Entonces era muy fácil venir y culpar a los cristianos por las barbaridades que estaba haciendo Nerón. ¿Y qué cosas decían de los cristianos en ese momento? Decían que, y estaban en diversas calumnias, por ejemplo, decían que el practicar la cena del Señor era un ritual carnívoro, porque no entendían el concepto que nosotros entendemos y que muy bien nuestro hermano dio ahora, que nosotros conmemoramos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Pues no, en esos tiempos las calumnias eran tal que decían que éramos carnívoros y al practicar la cena del Señor practicábamos eso textualmente. También criticaban por qué los cristianos tenían un amor exagerado, por qué así como nosotros ahora nos hablamos, nos abrazamos, nos queremos, no siendo familia carnal, pero igual nos queremos y nos apreciamos. Eso era de alguna manera no común en ese contexto y era un amor exagerado, que no era común, que algo malo estaba pasando, que una persona que no fuera de parte de su familia no podría amar tanto a otra persona que fuera un desconocido. Y eso también llevó a generar varias calumnias a los cristianos. Y por último, y no menos importante, los cristianos eran tildados de ser divisores de familia, porque como lo mencioné anteriormente, esa persona que se llamaba cristiano muy probablemente dejaba de hacer las costumbres, las tradiciones, las reuniones que hacía con su familia, y por ende se separaba poco a poco de esa sociedad que no era lo que Dios buscaba, y los tildaban de ser divisores de familia, se apartaban de la familia que hacía cosas malas. Entonces, en ese contexto, estamos hablando que Primera de Pedro quiere darle un mensaje a los cristianos. Recuerden el mensaje, dijimos en el versículo 21, que para esto fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo? ¿Qué pisadas? ¿Qué padecimientos está pasando en la iglesia de Cristo en ese momento? Quiero que a nivel contextual entendamos que, bueno, la carta de Primera de Pedro tiene mucho mensaje, mucho aprendizaje para nosotros en el día a día, porque no es muy distinto de lo que los cristianos están experimentando en el día de hoy a lo que experimentaban los hermanos expatriados a quienes Pedro les habla. Pero enfoquémonos en nuestro versículo, en nuestro pasaje, y quiero que veamos dentro de la primera carta de Pedro cuántos llamados a Pedro a los hermanos, como alertas, como llamadas de atención, para que pensemos en esto. Entonces dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Y esa palabra es importante porque es una encomienda que se le da a la iglesia de Cristo de los expatriados. Se le da a la iglesia de Cristo de Melipilla también. Y se le da a toda iglesia de Cristo que sigue y camina en los pasos del Maestro. Esto, llamados, lo vemos también en otras citas. Vemos en el capítulo 2, versículo 9, que nos llama de las tinieblas a la luz. Vemos en el capítulo 1, versículo 5, que Pedro llama a los primeros cristianos a ser santos. Vemos en el capítulo 2, versículo 21, que es el que estamos leyendo hoy y por el cual vamos a reflexionar, nos llama a padecer. Y también en el capítulo 3, 9 y 5, 10 nos llama a heredar bendición y su gloria eterna. Como les mencioné y como está marcado acá, el llamamiento que vamos a ver el día de hoy es el llamamiento a padecer. Hermano, ¿por qué queremos ver el llamamiento a padecer?
Ahora, porque muchos de nosotros, y somos nosotros, conocemos a gente que el día de hoy está padeciendo. Y tenemos que ser ese refrescamiento, ese agua en el desierto, ese bálsamo para ellos con este mensaje. Quizás este mensaje no es para ti, pero este mensaje puede ser para alguien que tú tienes en la mente, que está sufriendo, que está padeciendo, y que es tu deber y mi deber poder compartir este mensaje hacia ellos. Pero si este mensaje es para ti, quiero que vayamos al versículo 22 y 23 y reflexionemos. Nos llamó a padecer porque también Cristo padeció por nosotros. Está marcado. Cristo padeció por nosotros. Padeció por mí y por ti, sin Él merecerlo. Dejándonos el ejemplo. Padeció por nosotros, pero nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles son? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es ese mensaje entonces que quiero que veamos el día de hoy. Cuando yo por primera vez di esta reflexión, un versículo o un mensaje o un pasaje vino a mi mente, que no está en Primera de Pedro. Y lo voy a poner acá porque yo sé que a ustedes también muy probablemente les vino a la mente. Y esto lo sabemos mucho de corazón. Isaías 53. Miren lo que dice el versículo 7. Este no lo escribió Pedro, lo escribió Isaías, muchos años antes. Pero Pedro lo escribió porque él lo vio, para que Dios nos dejara ejemplo, para que Jesús nos dejara ejemplo. Pero ya Isaías lo había dicho, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos entonces, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. Y en Primera de Pedro, no se halló engaño en su boca, no respondía con maldición, no amenazaba. Ese es el ejemplo del Maestro hacia nosotros. Aún en padecimientos, Él nunca habló algo que proliferara maldad o mal de su boca. Ese es el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese fue el ejemplo que quiero que veamos el día de hoy. Y quiero que entonces pensemos, y nuestro hermano Charles lo mencionó muy bien ahora en la cena, en todo el sufrimiento, todos los padecimientos, pero desde la mirada de Pedro, porque quien está escribiendo la carta es Pedro, y Pedro está hablando con total autoridad porque él estuvo a la par de Jesucristo. Él pudo ver cómo él fue menospreciado, fue pisoteado, fue maltratado, y nos dejó ejemplo para que nosotros, aunque pasemos diversas pruebas, vuestra fe se mantenga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el ejemplo que vio Pedro de nuestro Señor Jesucristo? En Marcos, y lo voy a listar brevemente, porque son muchos, y el hermano Charles lo mencionó tal cual, son muchos y están escritos en la Biblia. Hay películas de esto, pero quiero que vayamos brevemente a los temas para que entendamos el trasfondo del por qué Pedro menciona esto a los primeros cristianos. En Marcos y Mateo menciona que le injuriaban los que pasaban, los principales sacerdotes y también los que estaban crucificados con él. O sea, él estaba siendo injuriado mientras iba camino a dar la vida por ti y por mí. Le maldecían, no abrió su boca. Le pisoteaban, no abrió su boca. Nunca hubo engaño en su boca. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, no abrió su boca. Padeció por nosotros. En Lucas dice que además de golpearlo e injuriarlo, también se burlaban de él. Y como lo supo Pedro, como lo vio Pedro, no abrió su boca. No hubo engaño en su boca. A los que le maldecían, él no maldecía. Enmudeció, dice Isaías.
por amor a nosotros, para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Y por medio de ese ejemplo y ese sacrificio, nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Es ese contexto, esa fuerza que Pedro quiere que el cristiano de la iglesia primitiva, los expatriados, en Primera de Pedro entiendan. Los padecimientos de Jesús llegaron mucho más allá de lo que tenían que haber llegado, con el simple propósito de morir por nosotros y dejarnos ejemplo, para que otros también conozcan de Él. Ahora, hermanos, que tenemos el contexto y entendemos cómo, desde la mirada de Pedro, los padecimientos de Jesús fueron padecimientos que fueron necesarios para que nosotros tomáramos de ejemplo, y Él padeció por nosotros, ni siquiera por Él mismo, por nosotros. Quiero que ahora entendamos o veamos cómo esto aplica a la situación que estaban pasando los elegidos, los primeros cristianos. Muchos dirán, el sacrificio, el padecimiento de Jesucristo fue muy particular y fue por un propósito y fue por un plan. Definitivamente, tienen toda la razón. Pero ese propósito y ese plan y ese padecimiento es un ejemplo que también quería que siguiéramos nosotros. Nosotros en ningún momento teníamos que sacrificarnos en la cruz por otros, porque ya Él lo hizo por nosotros. Sin embargo, es nuestro deber padecer tomando como ejemplo el padecimiento de Jesús para que otros crean como yo y tú hemos creído en Él. ¿Y qué tipo de padecimientos estaban pasando los primeros cristianos? Cuando yo empiece a mencionar cada uno, quiero que pensemos cómo esos padecimientos ahora, en la actualidad, aplican para mi vida, para mi núcleo familiar, para mi familia, para mis amigos, que son cristianos y que le están pasando mal. Y puede este mensaje ser de edificación, primeramente para nosotros, pero también para los que puedan escuchar este mensaje por medio de ustedes. El primero de los padecimientos era que entre los gentiles, y quedémonos ahí entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en esos tiempos? Personas que no eran parte del pueblo de Dios y por ende no creían en Dios. ¿Cuántos de nosotros ahora en la actualidad conocemos personas que no creen en Dios y que murmuran de los cristianos como de malhechores? ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que hoy en la actualidad son gentiles, que no son parte del pueblo de Dios y murmuran de la iglesia de Cristo como de malhechores? Eso estaba experimentando la iglesia de Cristo en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados que de por sí no estaban en su patria, ya la estaban pasando mal porque quizás no estaban en su lugar de nacimiento, con sus costumbres, con sus familias cercanas, o incluso estando, aún peor, en su familia, en su núcleo familiar, ellos no se sentían parte, eran excluidos porque ahora eran cristianos. Ahí podían empezar las murmuraciones, pero no terminaban ahí. Y vamos a ver más adelante cómo hasta la sociedad criticaba a los cristianos de malhechores. Y saben qué es lo importante, y esto es mi anhelo, y debe ser su anhelo, que nosotros vamos a ser tildados de malhechores, de delincuentes, de maleantes, de mentirosos, de injustos, de cualquier cosa que no sea la realidad, vamos a ser tildados definitivamente. Pero hermanos, Jesús fue tildado de malhechor cuando iba camino al Gólgota, cargando esa cruz en la cual iba a morir por nosotros. Él iba entre los malhechores, porque para la sociedad Jesús era un malhechor. Y en ese contexto de esos primeros cristianos, muy probablemente ahora lo estemos pasando. Muchos de nosotros, por nuestro cristianismo,
somos apartados, somos separados, somos excluidos y critican de nosotros, murmuran de nosotros. Tengamos eso en cuenta. Primer tipo de padecimiento de los primeros cristianos. Segundo tipo de padecimiento, someterse a la institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Y quiero que empecemos a darle lectura al capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a empezar desde el versículo 12 y poco a poco vamos a ir caminando todos los padecimientos de estos primeros cristianos. Entonces, vimos en el capítulo 2, versículo 12, que decía, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces vemos el primer padecimiento, que entre los gentiles, entre los que no confían en Dios, en los que no creen en Dios, en los que no son parte del pueblo de Dios, hay murmuraciones de los cristianos, como de malhechores. Luego dice en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Se acuerdan que al inicio les comenté que estos cristianos estaban bajo el gobierno del emperador Nerón? Ese emperador que tomó como chivo expiatorio a los cristianos que ya estaban siendo tildados de malhechores en la sociedad, y fue muy fácil para él echarle la culpa de todo lo demás a los cristianos. La institución humana, el rey, el gobernador, también estaba en contra de los cristianos. Imagínense qué complicado era para un cristiano vivir en esos tiempos. Y dice el 13, por causa del Señor, someteos. Someterse a la institución humana, hermanos, a pesar de que la institución humana promulgue prácticas que no están de acuerdo con nuestro cristianismo. Nosotros no somos quien para poder criticar a la institución humana, a los reyes, a los gobernadores, a los superiores, porque son impuestos por Dios. Y es a Dios a quien tenemos que pedirle someternos a la institución humana y pedirle al que juzga justamente por nuestras vidas. Yo sé que quizás es muy complicado para nosotros en la actualidad, y la realidad del día de hoy, cada ser humano tiene su propia verdad, y en esa propia verdad empezamos a poner nuestras opiniones, defender nuestros derechos. Pero quiero que nos hagamos la pregunta, ¿son esas opiniones, esos derechos, los mismos que Dios pidió para nosotros cristianos? ¿Que nuestra patria no está acá? ¿Nuestra ciudadanía está en el cielo? Es ahí, hermanos, entonces donde tenemos que primeramente someternos a la institución humana. Y miren qué dice más abajo. Leímos hasta el 14. Porque es el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Luego dice, 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice el 17, hermanos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey, a ese rey que te está tomando como chivo expiatorio a los cristianos, que estás tratando o tildando de malhechores a los cristianos, que están siendo castigados sin ningún derecho, sin ninguna razón, sin ninguna causa. Honrar al rey, temer a Dios, amar a los hermanos, honrar a todos. Ese es mi deber y tu deber como cristianos. Fue lo que Pedro quería que los primeros cristianos supieran, a pesar de esos padecimientos, que su fe no decayera y que siguieran sometiéndose a la institución. Vemos más adelante en el mismo capítulo 2, del 18 al 20, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también
a los difíciles de soportar. Tenemos a los cristianos entonces en el capítulo 2, versículos del 12 y 13, el del 12, perdón, luchando con la sociedad, con aquellos que no son cristianos porque los critican a ellos por ser cristianos. Tenemos a la institución humana, a los gobernantes, a los reyes, tomando a los cristianos como chivos expiatorios. Era un difícil problema para los cristianos, pero también en sus trabajos. Hoy no tenemos criados, ¿verdad? No somos criados, pero tenemos empleadores y somos empleados. Tratando con amos difíciles de soportar. Tratando con jefes difíciles de soportar. ¿Y qué le pide? Estad sujeto con todo respeto a vuestros amos. Nosotros como cristianos no tenemos ni debemos de estar criticando detrás de los oídos de los jefes. Sean malos, sean amigables, sean afables o sean difíciles de soportar. Nosotros como cristianos tenemos que encomendar la causa al que juzga justamente y no caigamos, que nuestra fe no decaiga en ningún momento, porque por un poco de tiempo debemos pasar diversas pruebas. Cuando tuve la oportunidad de dar este mensaje en momentos de pandemia, fue momentos de pandemia, iniciando la pandemia y terminando el estallido social, ¿verdad? Fue muy complicado o muy atinado, por así decirlo, porque muchos hermanos cristianos estaban pasando mal en sus trabajos, estaban siendo explotados, muchos de ellos fueron despedidos injustamente. En ese momento, en la pandemia, muchos de nosotros estábamos pasando dificultades de salud. Y sabemos que los padecimientos que habla Primera de Pedro no hablan sobre la salud, pero sí hablan sobre vuestra fe, que nuestra fe debe mantenerse en todo momento. Y este mensaje fue primeramente para mí un bálsamo. Y yo creo que para ustedes y para los que ustedes conocen que están padeciendo ese tipo de cosas, puede ser de mucha bendición. Porque este no es mi mensaje, es el mensaje de Dios, de su palabra divina para nuestras vidas. Entonces, retomando el tema, criados con amos difíciles de soportar. Hermanos, si ustedes tienen jefes difíciles de soportar, ánimo, continúen, recuerden el ejemplo de Jesucristo para que sigamos sus pisadas. Y no termina ahí. Mujeres debían sujetarse a sus maridos no creyentes. Vamos al capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, yo les pregunto, no sé si es el caso en la Iglesia de Cristo en Melipilla, pero yo creo que ustedes de alguna manera, más de alguno, conocen a una persona en donde el cristiano solamente es el esposo o la esposa. Y esa relación de pareja más la relación del cristiano es difícil. Que tú solo quieres pasar en la iglesia. Que tú solamente con los temas de la iglesia. Que ahora estás comportando de manera diferente a como eras cuando te conocí. Muchas críticas para ese miembro de la familia que es cristiano. Y no nos quedemos solamente con el esposo y esposa. Hijos o padres. Padres cristianos y los hijos no. O al revés. Hijos que son cristianos y sus padres no quieren ser cristianos, porque en su cultura o en su tradición crearon una creencia y se criaron bajo esa creencia y creen que eso es lo correcto, pero no conocen la verdad. Entonces, al hablar de mujeres que deben estar sujetas a sus maridos no creyentes, aplica también hoy en la actualidad a aquel miembro de la familia que es el único cristiano y que por ser el único cristiano le está pasando mal en su núcleo familiar. Vimos en el primer padecimiento que en la sociedad los tildaban mal.
Vimos el segundo padecimiento, que en la institución humana, los gobernantes, el rey los trataba mal. Vimos que en el trabajo los trataban mal, pero también en la familia, en su núcleo familiar, ese lugar donde debe ser de paz y tranquilidad. En ese núcleo también los cristianos de la iglesia, de la primera iglesia, sufrían, padecían. Yo les invito entonces, hermanos, a que ahora entendamos por qué Pedro, al hablar de seguir las pisadas del Maestro, llamados a padecer como Cristo padeció por nosotros, se alinea con nuestra vida hoy. Estamos padeciendo como los primeros cristianos. ¿El pueblo critica a los cristianos el día de hoy? Ciertamente lo hace. Podemos decir que la institución humana ahora, hay muchas cosas que la institución humana está haciendo que están en contra de la doctrina del Señor. Probablemente hoy también lo hacen. Tenemos algunos casos en donde algún hermano está pasando difícil en el trabajo por una persona que es un jefe que es difícil de soportar, ¿verdad? Y quiere poner a prueba nuestro cristianismo. Ciertamente creo que hoy también nos pasa. Y por último, yo sé que hay miembros de la Iglesia de Cristo, quizás no en Melipilla, pero sí en otras congregaciones, donde no todos son cristianos. Y esos miembros que son cristianos están queriendo que sus esposos, esposas, padres o hijos puedan conocer la verdad. Y créanme que Dios está con ustedes, porque para cada uno de ellos es un sufrimiento el no poder estar todos en el mismo contexto. Pero los padecimientos que menciona Pedro también nos dan una manera de cómo responder a estos padecimientos. Quiero que veamos siempre en los versículos, y no los voy a leer nuevamente porque ya los leímos, pero ustedes van a tener tiempo de leerlos nuevamente, del capítulo 2, versículo 12, hasta el capítulo 3, versículo 4, pero resumidamente podemos ver cómo entre los gentiles, entre las autoridades, entre los amos o los jefes, y entre los maridos no creyentes o el familiar no creyente, trayendo la actualidad, cómo debemos de responder a cada uno de estos padecimientos. Entre los gentiles nos pide Pedro que tenemos que mantener una buena vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque, y lo dice el versículo 12, para que ellos glorifiquen a Dios cuando por medio de vuestra manera de vivir consideren vuestras buenas obras. Nosotros tenemos que ser buenos en todo momento, no pagar mal por mal en ninguna manera, porque esos gentiles que no son parte del pueblo de Dios pueden llegar a glorificar a Dios. Entre las autoridades, hacer el bien y honrar, como lo vimos en del 13 al 17. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos hacer el bien y honrar? Miren lo que dice en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La ignorancia de los hombres insensatos, ¿cómo la callamos? Mostrando vuestra buena manera de vivir, haciendo el bien, honrando a nuestras autoridades. No criticando, hermanos. No es nuestro deber criticar, porque el único que juzga la causa justamente es el Señor. Entre los amos, vemos que tenemos que sujetarnos con respeto. Dice el versículo 18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Tenemos que sujetarnos. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación. Vemos abajo en el versículo 19 que dice, porque esto merece aprobación, justo después de hablar sobre los amos difíciles de soportar. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias y padecimientos injustamente. Aquí quiero detenerme, hermanos, porque todos los padecimientos que estoy hablando son todos padecimientos que pueden llevar a que perdamos nuestro carácter cristiano, a que insultemos, a que maldigamos, a que critiquemos, que no debemos hacerlo porque Jesús nos lo hizo.
Entre los maridos no creyentes, conducta y respeto. ¿Por qué? Miren qué lindo. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, o sea, sin hablar, solamente con la conducta de sus esposas, puedan ser ganados y ser parte de este privilegio de ser llamados hijos de Dios. En resumidas cuentas, hermanos, lo que podemos englobar es que nuestra buena manera de vivir hacia afuera, una buena conciencia, una conducta casta y respetuosa, nos pueden ayudar a responder estos padecimientos como cristianos, teniendo una buena conducta en Cristo. ¿Por qué? Porque el ejemplo de este padecimiento fue nuestro Señor Jesucristo. Y para ir terminando, hermanos, pensando un poco cómo esto, también Pedro quiere que entendamos, porque nosotros empezamos a leer del 21 al 23, que fue nuestro versículo clave, que fuimos llamados a padecer como Jesús padeció por nosotros. Pero él empieza, antes de dar este pasaje, dándonos a entender quiénes somos. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si se fijan, aquí hay otro llamamiento, que es el que vimos cuando vimos nuestro enfoque al inicio del mensaje. Este, si me permiten más adelante, es otro, otra reflexión que habla sobre el llamarnos a anunciar esas virtudes. Aquí nos está llamando a padecer, pero más adelante en el 2:9 nos dice que somos linaje escogido. Usted, hermano, que vive en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es expatriado, que no tiene patria, usted es parte de un linaje escogido, linaje de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo que fue adquirido por Dios, por la sangre divina del Señor Jesucristo. No somos cualquier cosa, hermanos. Los padecimientos, como decíamos en 1 de Pedro 1:6, que aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo, que nuestra fe no decaiga. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos indica y nos hace entender quiénes somos. Y dice más adelante, en el capítulo 3, versículo del 8 en adelante. Recuerden que hablamos una buena manera de vivir, una buena conciencia y una buena conducta en Cristo, una conducta casta y respetuosa. Pero quiere terminar Pedro este mensaje a los hermanos diciéndoles, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Jesús no lo hizo, fue abofeteado, escupido, injuriado, burlado, golpeado, pero él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció por nosotros. Bendecir, sabiendo que fuiste llamados para que daseis bendición. Recordemos que nuestro deber es bendecir, que nuestra boca siempre salga bendición a los gentiles que murmuran de nosotros, al gobierno que va contra nuestras creencias, a los amos difíciles de soportar, en el núcleo familiar a quienes nos tildan y nos separan por ser cristianos. Bendecir, porque nosotros somos parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Apartémonos del mal y hagamos el bien, busquemos la paz y sigámosla. Y hermanos, con esto quiero terminar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos bendecir sabiendo que fuimos llamados para dar bendición? Santiago 3:10 soporta el mismo mensaje de Pedro. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, cristianos, Iglesia de Cristo, esto no debe ser así. Ahora, hermanos, nuestro versículo o nuestro pasaje clave fue
Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Pues para esto fuimos llamados. Sabemos que este fue un llamamiento para nosotros también, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él padeció por nosotros, sin nosotros merecerlo, y los dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, este es el mensaje de esta opción para nosotros, para nuestras vidas, siguiendo las pisadas del Maestro, padeciendo como padeció el Maestro, y lo precioso de la palabra, que en Juan 13:15 nos dijo Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios le bendiga, hermanos.